Nuestro estudio, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, a partir del versículo 21. Aarón había llegado hasta el versículo 20, si no mal recuerdo, llegó hasta el versículo 20 del capítulo, un capítulo muy largo, pero es un capítulo introductorio a todo lo que, a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya mirábamos anteriormente por Aarón, ahí, que este evangelio, por supuesto, fue escrito por Marcos, lo que Marcos escribe, las narraciones que Pedro estaba dando, ¿cierto? Y comentaba también. Y este evangelio comienza con el ministerio de Juan el Bautista, donde a mí lo que me llamó la atención en particular fue que Marcos aquí comienza destacando las credenciales del llamado de Juan el Bautista. ¿Cuáles fueron las credenciales del llamado de Juan el Bautista? Fueron claramente preparar el camino del Señor. Un llamado específico donde su labor, la labor de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Lo que nos enseña entonces claramente que cuando el Señor nos llama a su obra, a servir en su obra, el Señor nos va capacitando de tal manera que el Señor nos va capacitando de acuerdo y conforme a su voluntad para ponernos en un lugar específico. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos un llamado en común que es el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros tenemos ese ministerio en particular que tenemos que dar una cuenta delante de Dios. Pero en el transcurso del tiempo, el Señor nos va capacitando, el Señor nos va instruyendo y el Señor nos va preparando para un llamado específico dentro de la obra de Dios, dentro de su iglesia. Entonces, es interesante que por lo menos Juan el Bautista, como casi a la edad de 30 años, recién comenzó su ministerio. El mismo Señor Jesucristo también, casi a la edad de 30 años más o menos, Jesús recién empezó a realizar su ministerio. O sea, hay un tiempo en donde el hombre es preparado por Dios, es instruido por Dios, su vida el Señor la va preparando y reflejando en el hombre el carácter de Dios. Y eso toma tiempo, eso demora un tiempo. Entonces hay algunos que tienen, digamos, en los comienzos de su ministerio muchos años de preparación en donde el Señor los lleva por todas las áreas, por diferentes situaciones, diferentes dificultades para fortalecer su carácter y luego los llama al ministerio, a un ministerio específico. Entonces, aquí en este caso puntual, Marcos comienza con esto, señalando el ministerio en cierta manera de Juan el Bautista, que predicaba, dice que él vino, perdón, a cumplir una labor específica de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también Juan el Bautista predicaba el bautismo, dice, llegando, dice, con su mensaje a toda la provincia, dice, no solo a un grupo, sino a la provincia de Judea. Ahora, para entender claramente lo que consistía la predicación del Evangelio, debemos nosotros entender lo que significa Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? ¿De dónde viene la palabra Evangelio? Primero, Evangelio significa buenas noticias, sabemos todos nosotros. Buenas noticias. Recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos. El Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos, entonces Evangelio era una palabra muy común y muy conocida por los romanos, que consistía, como digo, o significa buenas noticias. Entonces, el Evangelio eran las buenas noticias que el romano recibía del emperador, o sea, el romano recibía buenas noticias, noticias alegres del emperador, en este caso de Roma. Por lo tanto, Marcos usa esta palabra evangelio para decir de que el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas nuevas, son las buenas noticias de la venida del Hijo de Dios al mundo, son las buenas noticias o el evangelio de que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, son las buenas noticias de que nuestros pecados pueden ser perdonados y pueden ser quitados. Las buenas noticias consiste también en qué? En que podemos pertenecer a la familia de Dios. Las buenas noticias o el evangelio consiste en que un día el Señor nos va a venir a buscar
y un día vamos a vivir con Cristo eternamente. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. Y también las buenas noticias consiste ¿en qué? En la declaración de victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. O sea, son buenas noticias, son excelentes noticias, excelentes noticias. Y esto es el corazón de la predicación. Este es el corazón, este es la clave, este es el núcleo, por decirlo, este es el énfasis de todo el cristianismo. La predicación, las buenas noticias. Y el apóstol Pablo entendió muy bien esto. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Se acuerdan? Cuando él tenía muy claro cuál era su llamado, Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta, ¿qué dijo? Necesidad. Entonces el llamado de Dios, y eso es muy importante, si tú estás en, bueno, si tú eres, tienes definido cuál es el llamado que Dios ha hecho en tu vida, entonces tú debes entender como yo, que el llamado de Dios es una necesidad, se hace una necesidad, no es un trabajo, no es un oficio, no es algo que tengo que cumplir responsablemente dentro de todas mis responsabilidades, no, el llamado de Dios es una necesidad. Y por lo tanto, si tú estás en ese proceso, en ese camino, de tal vez tú estás preguntando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿A qué el Señor me está guiando? Si tú estás en esa búsqueda, entonces tú debes entender de que lo vital de este llamado de Dios es mantener la comunicación personal con Dios, la comunión personal con Dios. Y Dios te va a ir capacitando y Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir instruyendo, porque tú tienes un rol importante. Tú tienes un rol importante dentro de la obra de Dios. Aquí no hay nadie, en la iglesia del Señor no hay nadie que sobre. No hay nadie que sobre. Estamos los que hemos sido llamados por Dios y los que y seguimos siendo capacitados por Dios, porque el hecho de ser llamado por Dios no significa que terminamos la capacitación, no, seguimos en la enseñanza de Dios. Están los que están en el proceso al llamado de Dios, que están siendo capacitados por Dios. Cuando hablamos de capacitación por Dios, hablamos también, hermanos, de las aflicciones, de las pruebas, de las dificultades, del desánimo, de un sinfín de cosas, de enfermedades, de un sinfín de cosas en donde Dios fortalece, experimenta, donde Dios va tratando nuestro carácter, va fortaleciendo nuestro carácter para mantenernos firmes, que es lo que vamos a mirar más adelante. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo esto, dijo lo primero del ministerio, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. El apóstol Pablo también claramente entendía este ministerio, el evangelio, perdón, el evangelio, las buenas nuevas, que era hablar de Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo da una gran lección. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio, dice Pablo ahí en Primera de Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, serán resucitados incorruptibles y, y nosotros seremos transformados. Está hablando de qué? Del rapto de la iglesia. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, vemos varias características aquí en estos capítulos, especialmente en este capítulo 1. Vemos varias características que Marco enseña de Jesús como siervo, porque Marcos presenta a Jesús como siervo aquí. En primer lugar, vemos aquí que Marcos, especialmente en este capítulo 1, presenta a Jesús como siervo, quien Jesús como siervo empezó su ministerio cumpliendo toda justicia, que es la ley, cumpliendo toda justicia. Segundo, cuando Jesús empezó su ministerio como siervo, primero, o sea, fue en segundo lugar lleno del Espíritu Santo, algo vital e importante que el siervo de Dios debe tener, ser lleno del Espíritu Santo. Y tercero, y algo yo creo relevante en esto, es que el Señor Jesucristo como siervo contó con la aprobación del Padre Celestial. O sea, primero, el Señor Jesús como siervo cumplió la ley, cumplió la justicia. Se amoldó, por decirle, se sometió más bien a la ley de Dios. Segundo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y tercero, Jesús tuvo la aprobación del Padre. ¿Se acuerdan? Cuando fue bautizado por Juan el Bautista,
¿quién aprobó su participación? ¿Quién aprobó su llamado? El Padre, cuando desciende del cielo una paloma y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí está la aprobación. Esas son tres cosas que el hombre que es llamado por Dios debe tener en su vida también. Debe ese hombre ser instruido por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Ese hombre debe ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, ese hombre debe contar con el llamado y la aprobación de Dios en el ministerio. Es muy importante esas cualidades. Así que algunas de las características de Jesús como siervo, aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 1, vemos que Jesús es el siervo aprobado o probado en el desierto. O sea, el siervo Jesús fue probado en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40 días. 40 días. El siervo, con eso nos enseña que el siervo de Dios, el siervo Jesús, dice, no está libre de las tentaciones, porque una de las pruebas que tuvo el siervo Jesús en el desierto fue que tuvo tentaciones, en donde dice el Evangelio de Marcos que Jesús fue atacado por fieras. El siervo de Dios, que es llamado por Dios a servir en su ministerio, no está exento de ser atacado por fieras. Está en relación a Satanás y sus demonios. El siervo tiene un solo objetivo principal, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. El siervo siempre deja un legado. Jesús reclutó a sus discípulos. El siervo siempre deja un legado. ¿A quiénes? A su prójimo, sus hijos, su familia, su esposa, los que están a su alrededor. Ahora vamos a ver al siervo de Dios, al Señor Jesucristo, enseñando la palabra de Dios con autoridad. Así que les invito a abrir sus Biblias, Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús, entonces, fíjense que él está en la sinagoga de los judíos. La sinagoga de los judíos, recuerden ustedes que era un lugar donde se estudiaba y se interpretaba la ley de Dios. Era un lugar también donde se reunían los judíos hombres, se reunían para la oración y adoración a Dios. Como decía anteriormente, se reunían solamente los hombres. Tenían una edad límite para reunirse, que era de 12 años hacia arriba, se podían reunir ahí en la sinagoga. Una sinagoga en un lugar distinto se formalizaba como sinagoga a partir de 10 judíos en adelante. Si habían 10 judíos, hombres, por supuesto, podían ellos formar una sinagoga que más bien era una réplica del templo de los judíos, pero a diferencia que en la sinagoga no se podían hacer sacrificios ni holocaustos. Simplemente se reunían para orar, interpretar la ley, etcétera, etcétera, con 10 hombres como número, digamos, límite para poder comenzar estas lectura, meditación e interpretación de la ley. Así que estos cultos que se realizaban por judíos, por supuesto, eran cultos que eran dirigidos por laicos, ¿ya? Afán, este deseo de poder, que amaban la ley, que amaban las tradiciones judías. Y ellos eran los que leían, interpretaban, etcétera, etcétera. Vamos a mirar aquí en Marcos que este grupo en la sinagoga siempre era dirigido por un principal de la sinagoga. Este principal de la sinagoga que vamos a ver aquí en Marcos 5, vamos a mirar que fue Jairo, ¿ya? Jairo, vamos a ver ahí, él fue un principal. Ellos eran los líderes.
cuando venían rabinos reconocidos de otros lugares y visitaban el lugar, y dentro de ese lugar había una sinagoga, por lo general siempre se les invitaba a leer y enseñar las escrituras. Esa es la explicación por qué Jesús tuvo la libertad de poder ministrar en esa sinagoga, porque ya Jesús era conocido como rabí. Jesús ya era conocido como maestro porque Jesús ya había reclutado, dice, a sus discípulos. Ya estaba reclutando, ya tenía seguidores. Entonces, el tener seguidores ya lo hacía un rabí. Entonces, ya su fama comenzó poco a poco, lentamente a extenderse. Entonces, se supo en la sinagoga, y esa es la razón de por qué lo invitan a Jesús como rabí a leer y dar una interpretación a la ley de Dios. Ahora, el primer llamado de atención que Jesús hace en la sinagoga es que él provocó en la audiencia este llamado de atención, este remesón de conciencia, porque lo hizo con autoridad, lo que acabamos de leer. Jesús leyó e interpretó la ley con autoridad. No leyó otra ley distinta, la misma ley que todos leían, pero provocó una diferencia, un remesón de conciencia. Autoridad, dice Marcos aquí, llamando la atención. Autoridad es sinónimo o quiere decir aquí de poder y convicción. Noten ustedes esas dos palabras. Autoridad, cuando dice que la gente quedó sorprendida porque les enseñaba con autoridad. Autoridad aquí es sinónimo de poder y convicción. Entonces inmediatamente Jesús hace esta diferencia. Convicción. Convicción, ¿qué significa la palabra convicción? ¿Qué quiere decir la palabra convicción? ¿Por qué esa convicción remeció la conciencia del judío que estaba leyendo la misma ley que leían los fariseos? Convicción es estar seguro y convencido de lo que cree. Jesús estaba seguro y convencido de que lo que estaba leyendo es palabra de Dios. Jesús estaba convencido y segurísimo y tenía convicción de lo que decía, de lo que hacía. Jesús estaba segurísimo de lo que decía, de lo que hacía, de lo que leía, lo que interpretaba que era la palabra de Dios. Jesús también se mantuvo firme. Convicción es también mantenerse firme sin fluctuar en lo que cree. Firme y constante, sin fluctuar en lo que cree, a pesar de las circunstancias. Jesús se mantuvo firme. Convicciones, entonces, ¿qué es? Mantenerse firme. Tener esa seguridad de lo que estoy leyendo, de lo que yo tengo en mis manos, como libro sagrado, es la palabra de Dios. Creo en ella. Nadie me va a mover de ahí. Nadie me va a mover de ahí. A pesar de las circunstancias que esté viviendo, nadie me mueve de ese principio. Eso es convicción. Por eso la Biblia no enseña métodos para que nos vaya bien en la vida. La Biblia no enseña métodos. La Biblia enseña, ¿qué dijo? Jesús, principio. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, refiriéndose a los métodos, las formas, las modas, los tiempos, la gente, todo eso va pasando. Las épocas, todo eso va pasando. Pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es principio. Entonces, con esa autoridad, Jesús enseñó. Y eso provocó en la gente este llamado de atención. Porque Marcos observa y Marcos dice que la gente dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo entonces cómo enseñaban, creen ustedes, los escribas? Los escribas enseñaban de manera superficial, sin convicción. Los escribas se notaba cuando no se preparaban. Los escribas enseñaban por rutina. Los escribas enseñaban por costumbre, pero no había esa convicción, no había esa seguridad, no había ese deseo de mantenerse firme en lo que creían. No creían. No creían, simplemente los fariseos, los escribas daban énfasis, porque está hablando de los escribas. Los escribas eran, si no mal recuerdo, los que traducían la ley, los que interpretaban la ley. Por ejemplo, Nicodemo era un escriba, ¿no? Corríjame si estoy equivocado. Nicodemo era un escriba, era un doctor de la ley. Nicodemo era un doctor de la ley. Transcribía la ley, le daba el sentido a la ley.
Y muchos de estos escribas hacían valer los dichos de los ancianos, las costumbres de los ancianos, más que la propia ley. Entonces eso le minimizaba poder y autoridad a la palabra de Dios. Bueno, cuando Jesús está enseñando con poder y autoridad, convicción, lo que ya vimos anteriormente, dice aquí Marcos que dentro de la sinagoga, y esto me llamó también mucho la atención, Marcos dice que dentro de la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, que al escuchar y al ver las enseñanzas de Jesús, no solo se admiró, sino que hubo una reacción de temor en este hombre que estaba poseído por demonios. Y no era un demonio por lo que dice aquí, eran varios demonios por lo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque los demonios reaccionan y porque los demonios le dicen claramente aquí a Jesús, le dicen, perdón, el versículo 23 dice que este hombre que tenía espíritu inmundo dio voces, no era una voz, eran varias voces. Y cuando le hablan estas varias voces poseído a través de este hombre, le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Con nosotros. No dice, ¿qué tienes conmigo? Si fuera un demonio, le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? O sea, no era un demonio, eran varios demonios. Que has venido a destruirnos. Sé quién eres. Y ahí nosotros vemos toda la descripción que hace Marcos. O sea, era heavy la cosa. ¿Y dónde estaba metido este hombre poseído? En la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se leía la ley de Dios, se interpretaba la ley de Dios, se adoraba a Dios. Y cómo los escribas y los fariseos, los eruditos, los principales de la sinagoga, no se pudieron dar cuenta de esto, que había un hombre que estaba poseído por demonios. No se pudieron dar cuenta, no pudieron mirar, no pudieron ver. Entonces eso nos muestra la condición que se encontraba el pueblo de Israel en aquella oportunidad. Hacía las cosas por rutina. Pero Jesús enseña con autoridad, y por favor subraye esto, con autoridad, con poder, con convicción, y remeció la conciencia no solo del judío, llamó la atención no solo al fariseo común, sino que remeció incluso hasta los espíritus demoníacos que estaban poseyendo a este hombre. Interesante, interesante, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención ese punto. Ahora, no solo remeció la conciencia, sino que Jesús en su enseñanza con autoridad, poder y convicción, llevó al demonio a reaccionar, a los demonios a reaccionar a través de este hombre, porque reaccionaron, dice. ¿De qué manera reaccionaron? Reaccionaron, dice, con miedo. Primero tuvieron miedo. Tuvieron miedo. La primera cosa que me llamó la atención es que tuvieron miedo porque le dice, ¿has venido a destruirnos? La otra cosa que me llamó la atención, aparte de tener miedo, vemos que los demonios conocían muy bien a Jesús porque lo reconocen y le dicen, sé quién eres, sé quién eres. ¿Y cómo lo llama? Eres el santo de Dios. La expresión santo de Dios, ¿sabe lo que revela en ese tiempo, dentro de ese contexto, en los judíos? Sé quién eres, eres el santo de Dios. Revela la deidad de Jesús. Revela la deidad, la divinidad de Jesús. O sea, nos confirma que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y eso es maravilloso poder detectarlo aquí. Entonces, en esta primera parte, como enseñanza aquí, es que veo que Satanás es muy, muy, muy atrevido, falta de respeto, no le interesa a nada lo que tenga que ver con Dios, no le importa nada lo que tenga que ver con Dios. La otra cosa, otra característica que nosotros podemos mirar, que Satanás como atrevido, cuando hablamos de atrevido y falta de respeto, Satanás no respeta sexo, edad, no respeta absolutamente nada. Si Satanás se le da ventaja algunos segundos, Satanás entra con todo a, como dijo el Señor Jesucristo, a robar, hurtar, dice, matar, ¿y qué más dice? Destruir.
Entonces aquí en este caso Satanás fue muy atrevido al involucrarse, dice, al poseer a una persona e involucrarse en medio de la obra de Dios. Porque la sinagoga, si bien es cierto, se adoraba a Dios, e insisto en esto, se leía la ley, se daba interpretación de la ley, se adoraba a Dios. Era la réplica del templo, a excepción de que no podían hacer sacrificios, pero era la réplica del templo y Satanás estaba en medio de esa obra de Dios para confundir, para dividir, para engañar. La Biblia nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13, nos da otra cualidad de lo que hace Satanás. 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13. ¿Hay alguien que me pudiera ayudar ahí y leerlo, por favor? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al versículo 15. Yo lo ¿Quién lo tengo. puede leer? Por favor, por favor. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se fija, gracias. Se fija que Pablo también está recalcando algo aquí y está confirmando lo que estamos leyendo aquí en Marcos, que se meten falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles, dice, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza de ángel de luz. Así que no es de extrañarse, dice, que sus propios ministros, dice, se disfrazan como ministros de justicia, ministros de la ley, enseñadores de la ley. Entonces nosotros miramos y vemos que Satanás entró en la sinagoga en los tiempos de Jesús y enfrentó, porque la otra cosa también, que Satanás se enfrentó, desafió a Jesús, a pesar del miedo, porque los demonios tenían miedo. Es lo que vemos aquí, tenían miedo. Porque lo primero que le dicen a Jesús, has venido a destruirnos, o sea, los demonios, también yo veo entre paréntesis, otra observación ahí, los demonios saben cuál es su destino. Porque no es primera vez que los demonios reconocen esto. También cuando los demonios a través del endemoniado gadareno se presentan con Jesús, también le dice, has venido a destruirnos antes de tiempo. Los demonios saben cuál es su destino. ¿Cuál es el destino de los demonios? Destrucción absoluta. Y saben. Y por eso tienen miedo. Lo segundo es que los demonios, también dice aquí, no solamente tienen miedo, sino reconocen quién es Jesús, el poder de Dios, y tiemblan. El único ser que no tiembla ante el poder de Dios, ¿sabes quiénes? Somos nosotros, los seres humanos. Ni el moño se los mueve. Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Pues Pablo a los Corintios entonces confirma a estos obreros fraudulentos que engañan, que son instruidos, son poseídos, son dirigidos, porque no quiero hablar de posesión directa. Bueno, aquí en este caso, al parecer da a entender que este hombre fue poseído por demonios, pero no significa de que a veces hay gente metida dentro de las iglesias que son poseídas, no, pero son influenciadas. Hay una diferencia entre posesión e influencia. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario, le dice a los discípulos Jesús en una oportunidad, es necesario que yo vaya a Jerusalén? Y Pedro le dice, jamás, nunca mientras yo viva, nadie va a poner una mano sobre ti, porque Jesús le dijo, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca y que muera. Pedro dice, jamás nadie te va a hacer esto y esto otro mientras yo viva. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Atrás de mí, Satanás, dice, porque no pone la mira en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Ahí Jesús nos está dando una indicación de cómo Satanás, si bien es cierto, no poseyó a Pedro como tal, pero lo influenció. Entonces la pregunta es, ¿crees tú que si nosotros no estamos velando? Por eso Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad. ¿Para qué dijo? Para no caer en tentación. Y una de las tentaciones es la influencia que Satanás ejerce sobre nosotros. Influencia, mala influencia, para poder dividir, engañar, destruir la misma obra de Dios.
Por eso Jesús dijo, es necesario que ustedes estén velando y orando para no caer en tentación. Por lo tanto, si una persona no está velando, orando, si no es constante en velar y orar, especialmente en estos tiempos, ¿crees tú que pueda ser tentado? ¿Crees tú, perdón, que pueda ser influenciado por Satanás para poder destruir la obra de Dios? Sí, porque aquí vemos el argumento. Aquí vemos lo que sucede. ¿De qué manera una persona puede ser influenciada por Satanás para destruir la obra de Dios? Quiero que miremos ahí, por favor, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 26. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 26. Aquí lo tengo. Uh-huh. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni... hasta ahí. Gracias, Cristian. Fíjate aquí que nos da las características de una persona que no está velando. Una persona que no está velando ni orando, como dijo Jesús, una de las tentaciones, ¿cuál es? Caer, dice, en los vicios y los deseos engañosos que teníamos antes de conocer a Cristo. Fíjate, por eso Pablo dice, ¿sabe? En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la forma que usted tenía antes de venir a Cristo, despójese, porque eso le va a pasar la cuenta. Le va a pasar la cuenta, despojados, dice. Despojados. Al despojarse de eso, usted se tiene que renovar, dice. ¿Pero renovar qué? Renovar su mente, su espíritu, dice. ¿Cómo yo puedo renovar mi mente? ¿De qué manera yo puedo renovar mi espíritu? ¿De qué manera yo me puedo vestir espiritualmente del nuevo hombre? ¿De qué manera yo puedo ser creado según Dios? En justicia, en santidad de la verdad, dice. ¿De qué manera yo puedo desechar la mentira? ¿De qué manera yo puedo hablar verdad? Manteniendo mi comunión personal con Dios, leyendo la Biblia, porque los fariseos leían la Biblia, pero no fueron ellos llenos del Espíritu Santo como lo fue Jesús el siervo. Jesús, recuerden esto, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús cumplió la obra, la justicia, la ley de Dios a cabalidad. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y Jesús también, como vemos acá, Jesús tuvo la aprobación, dice, del Padre en su ministerio. Entonces es importante, hermano, que la única manera que nosotros podemos descubrir la obra silenciosa que Satanás hace en nuestra vida y también en nuestra familia y también en la congregación, la única manera de descubrir es lo que Jesús hizo aquí, enseñando con poder y convicción y seguridad. ¿Qué dice? La palabra, ¿de qué dice? La palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios con poder, con convicción y autoridad. Cuando uno enseña la palabra de Dios con poder, convicción y seguridad, despeja toda duda. Hasta los diablos se espantan. Los diablos se espantan, dice. Que muchas veces los diablos, dice Satanás, muchas veces está más arraigado y metido dentro de la iglesia por las características que vemos, por la carnalidad que vemos dentro de la iglesia. Otra verdad que nosotros debemos considerar también aquí es que es más bien la reacción, como decía anteriormente, que tienen los demonios ante la presencia de Jesús. Cuando la palabra de Dios es enseñada con poder, autoridad, convicción, seguridad, entendiendo y creyendo que lo que estoy enseñando es así, es palabra de Dios, dice claramente aquí que los demonios, dice, reconocen quién eres tú. ¿Se acuerdan que en una oportunidad, si no mal recuerdo, dice, en una oportunidad el apóstol Pablo estaba
había entrado con, no me acuerdo, con otra persona, con Silas, si no mal recuerdo. Había entrado en un lugar en particular. Entonces, habían unos exorcistas, hijos de un tal Esceva, ¿se acuerdan? Bueno, habían unos exorcistas, hijos de un tal Esceva, dice. Entonces, estos exorcistas estaban ganando plata porque echaban los demonios, qué sé yo. Entonces, en una oportunidad vinieron estos exorcistas y se las dieron de caperuzo y quisieron ellos expulsar al demonio, a demonios de una persona en particular. Entonces el demonio le dice, aparece en el libro de Hechos, el demonio le dice, poseyendo a esta persona, le dice, a Jesús conocemos, dice, ¿se acuerdan? A Jesús conocemos, le dicen los demonios. A Pablo conocemos, dice, pero a ustedes no los conocemos. Y una persona que es poseída, yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia con alguna persona poseída. Yo he tenido alguna experiencia con personas poseídas. Hermano, tienen una fuerza, una de las cosas que me llamó la atención, tienen una fuerza increíble. Una fuerza que, no sé, superior. Y son personas, por lo que yo he podido experimentar, personas que son debiluchas, pero tienen una fuerza, hermano, increíble. Bueno, esta persona que les hablo, que fue poseída por este demonio, agarró a estos 10, dice, y que los desnudó y los avergonzó. Entonces, pero fíjate lo que hicieron los demonios. Dice, a Jesús conocemos, al apóstol Pablo, o a Pablo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Una de las cosas, hermanos, que cuando un hombre enseña la palabra de Dios con poder y autoridad de Dios, con convicción, no solamente genera este asombro, no solamente genera esta sorpresa, sino que también provoca una reacción. Provoca una reacción. La segunda cosa, que si hay alguna persona ahí, esa reacción es, los demonios dicen, se alejan de la persona. Si la persona está haciendo algo contra ti, está tramando algo contra ti, dice que eso se aleja inmediatamente. Entonces, nosotros podemos ver hoy día que hay gente que tiene dudas incluso del poder de Dios. Los demonios no tienen duda. Aquí vemos, saben, conocemos a Dios, le tenemos respeto a Dios. Pero hoy día hay gente que tiene duda de la deidad de Cristo. Hay gente que hoy día cuestiona la autoridad de Dios. Hay gente hoy día que se llena de conocimiento, no sabiduría, está lleno de conocimiento, pero no puede discernir de qué manera Satanás los está llevando por un camino distinto. Porque esas personas que tienen solo conocimiento y quieren aumentar su conocimiento, esas personas están siendo influenciadas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, están siendo influenciadas por Satanás para dividir, para engañar, para destruir la obra de Dios. Porque Satanás en medio de esto gana mucha ventaja con personas que tienen solo conocimiento, no sabiduría. Recuerden ustedes, conocimiento y sabiduría son dos cosas distintas. El principio de la sabiduría lo dice el libro de Proverbios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. El temor a Dios. Por lo tanto, hoy día estamos llenos de conocimiento. La iglesia del Señor, fíjense ustedes, fíjense que hoy día nosotros todavía estamos como iglesia del Señor, todavía nosotros estamos a tiempo. Cuando hablo de iglesia del Señor, entiéndame bien esto, no me refiero solamente a la congregación en particular. La iglesia del Señor está inmersa, está puesta en todo el mundo. Por lo tanto, la iglesia del Señor hoy día está a tiempo de poder recuperar ¿qué? El poder, la autoridad, la convicción frente al enemigo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? En que tú y yo podamos consagrar nuestra vida delante de Dios. Si tú y yo nos consagramos delante de Dios en oración, en estudio de la palabra de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a enseñar la Biblia con poder, con autoridad, con convicción, con seguridad. Y cuando enseñemos la Biblia con poder, con autoridad, con convicción, con seguridad, eso va a provocar tres tipos de asombro que provocó en los judíos en la sinagoga por la enseñanza de Jesús. Tres características, perdón. Número uno, asombro. ¿Sabes por qué? Porque una persona que enseña con poder, con autoridad, es una persona que pone la moral y la ética muy alta. La moral y la ética cristiana, bíblica, espiritual, incomoda. Y va a incomodar en medio de una sociedad maligna y perversa. ¿Me entiendes? Si tú dices, no, Dios dice esto porque esto es así,
Tú vas a incomodar, pero para eso tienes que tener convicción. Para eso tienes que ser lleno del Espíritu Santo. En medio de una conversación familiar, en medio de una situación en particular, tú tienes que tener los principios, convicción, poder, autoridad, diciendo esto es así, pero tienes que tener argumento. Y eso incomoda. Número 2, aparte de provocar ese asombro, esa incomodidad, número 2, lo que provoca un creyente lleno del poder de Dios, con convicción, con seguridad, ese creyente va a enseñar con autoridad. Cuando un creyente enseña con autoridad, con base, con fundamento, ese creyente sabe la puerta que está abriendo ahí al mundo perverso y maligno, una puerta de esperanza, porque este mundo no tiene esperanza. Cuando tú enseñas la palabra de Dios con autoridad, con poder y convicción estás tan firme en tu convicción, abres puertas. Veámoslo en los comienzos de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos estaban dispuestos a morir en los circos romanos, siendo la atracción cruel de Roma. Morían los cristianos comidos por fiera, morían los cristianos quemados, incinerados, crucificados. Pero ellos, nadie los sacaba de su convicción. ¿Y eso qué crees? Eso provocó una reacción en el mundo. Provocó una reacción, de hecho. ¿Sabe usted por qué se terminaron las luchas en los circos romanos, la crueldad de los circos romanos? Porque había un hombre que conoció a Cristo, conoció al Señor, y fue a este circo romano, y cuando él vio las atrocidades y las crueldades que hacían los gladiadores con los cristianos y los mataban, gritando y diciendo que eso no se debía hacer, que eso no era correcto. Y toda la gente que estaba ahí se reía porque pensaban que era parte del show, era parte del espectáculo. Y este hombre con tal convicción decía, eso no debe ser, eso no puede ser. Y este hombre dice la historia, porque es parte de la historia, dice que este hombre se paró en la galería y saltó al circo romano a encarar y desafiar al gladiador. Y toda la gente quedó como sorprendida, descolocada. Y dice que este gladiador, cuando este hombre decía, basta, paren esto es cruel, esto no debe ser, el gladiador sacó su espada y atravesó a este hombre y lo mató. Y cuando mató a este hombre, este gladiador, ese fue el último show que hizo Roma. Y toda la gente se retiró ya no con aplauso. Toda la gente se retiró con una amargura en su corazón. Porque ese hombre murió diciendo que eso está mal. Murió por su verdad. ¿Estás tú dispuesto a morir por tu verdad? ¿Qué verdad? La verdad de Dios. Esa verdad que te ha hecho verdaderamente libre. ¿Estás tú dispuesto? Porque Satanás nos está llevando, si tú miras bien, nos está llevando a esta área. Si nos quitan los derechos, que ya estamos viendo que así está sucediendo, los derechos de hablar públicamente de Jesús, ¿qué vas a hacer tú? ¿No vas a seguir hablando de Cristo? ¿No vas a seguir hablando del Señor con tu convicción, con tu seguridad? Si tú no sigues hablando de Cristo y te adecuas, digamos, a lo que está sucediendo en el mundo, entonces Cristo no ha hecho nada en ti. Así de simple. No ha hecho nada en ti. Porque una persona que realmente Cristo ha marcado su vida, esa persona muere por sus convicciones, muere por su verdad, está dispuesto a morir. Si me calla, dijeron muchos, si me silencian, como lo hicieron con el apóstol Pablo, me silencian, pero en mi mente, en mi corazón, sirvo a Dios y voy a morir por mi verdad. Así lo hicieron los cristianos cuando se arremetían en las casas para destruir a los cristianos. Niega al Señor porque el emperador es el Señor, el emperador es el Curios, el emperador, Él es el Señor, Él es Dios. ¿Qué decían los cristianos? Hay un solo Dios, Jesucristo. Te mueres. Si lo niegas, te salvas. Si no lo niegas, te mueres. Me muero. Pero Jesús es el Señor. Así morían. Y a eso estamos llegando nosotros hoy día. A esa situación estamos llegando nosotros hoy día. Número 3. Una iglesia, un creyente que tiene convicción, que tiene autoridad, que tiene poder de Dios,
que habla con convicción, lleno del Espíritu Santo de Dios, ese hombre marca presencia. Ese hombre marca presencia. Porque la iglesia del Señor, que enseña la palabra de Dios con poder y autoridad, va a llevar al mundo, va a exponer al mundo la oportunidad de las buenas noticias de salvación, libertad, esperanza y vida eterna. ¿Te fijas? Por eso es muy importante un consejo. Cuando te llamen a orar, cuando te inviten a orar por los alimentos, sabiendo que tú eres cristiano, cuando te inviten a orar por los alimentos, ora en todo momento, que Dios te dé sabiduría, pero debes orar en todo momento, que esa gente que está escuchando tu oración conozca a Cristo, conozca a Cristo. Cuando te inviten a orar por un familiar en particular que está enfermo, tienes que llevarlo siempre a conocer a Cristo. Eso es por ley, porque eso es lo que hace un hombre que ministra. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Vemos la evidencia. Dice aquí, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Note esta frase, ella les servía. Entonces Jesús como siervo que enseñó con poder y autoridad, pero también Jesús fue sensible y compasivo con las necesidades de la gente, porque Jesús vio a esta mujer que estaba enferma y Jesús se acercó a ella y Jesús la sanó. Jesús sale de la sinagoga, supuestamente se va a descansar, supuestamente es el centro de operaciones en Capernaum, en la casa de Simón Pedro, y se encuentra con esta situación, con esta enfermedad. Jesús no le dice a la mujer como muchos hoy día le dicen, pero vaya a la iglesia, adosándole responsabilidades en esta manera a la iglesia, pero vaya a la iglesia, ahí el Señor la puede sanar. Pero escuche los estudios, pero escuche las predicaciones, porque ahí el Señor le puede hablar. Aquí vemos que Jesús no invita a la mujer, a la suegra de Pedro, a que vaya a la sinagoga, sino que Jesús, siervo de Dios, es un siervo compasivo con las necesidades de la gente. Es una persona que asiste en el lugar a esta mujer. Dice que la mujer, la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién? A Jesús. ¿Sabes qué, Señor? Mira, mi suegra está enferma, está con fiebre. Entonces Jesús va. ¿Y qué dice Marcos aquí? Versículo 31. Él se acercó. Note esa frase. ¿Quién se acercó? Jesús se acercó a la persona enferma. Nuestra labor es acercarnos a los enfermos. Eso demanda negación a sí mismo. Eso demanda sacrificio. Eso demanda dejar de lado lo que estamos haciendo por ir y asistir. Él se acercó. Si mi maestro hizo eso, si mi Señor Jesús hizo eso, yo debo hacer lo mismo. Segundo, la tomó de la mano y la levantó. Esa cercanía. Esa cercanía. Y cuando sucedió eso, dice, inmediatamente la fiebre le dejó. ¿Y por qué le decía a usted que notara esto? Y ella les servía. ¿A quiénes? ¿A Jesús solamente? No, a todo el grupo. A todo el grupo. Porque Jesús la sanó. El Señor Jesús provocó que esta persona, les sirviera. La fiebre se alejó de ella y esta persona les sirvió. Dice, cuando el hombre ha experimentado el milagro del perdón, yo he experimentado el milagro del perdón. Dios me ha perdonado. Dios me ha salvado. Tengo esa convicción, tengo esa seguridad. Dios me ha sanado. Dios me ha dado esperanza. Ese hombre entonces es un agradecido de Dios. ¿De qué manera ese hombre puede retribuir todo eso que Dios ha hecho en su vida? ¿De qué manera? Sirviéndole. ¿A quién? A Él. No a las personas. A Él. Sirviéndole a Él. A Él en particular. ¿Sirviéndole a quién? A la familia de Dios. Por eso quería que notara esta observación. La suegra de Pedro, quien fue sanada por Jesús, servía a quién? A Jesús.
y todo el grupo de hombres que estaba ahí. Un hombre que ha experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, sirve a Dios, sirviendo a los santos, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos, dice, y sirviéndoles, ¿qué dice? Aún. Entonces, ese hombre que ha experimentado el amor de Dios, sirve a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las situaciones. Ese hombre sirve a Dios. Y como hemos mirado en el Antiguo Testamento, a través de la historia de Boaz, en el libro de Ruth, ese hombre no se mueve de su lugar en donde Dios lo puso, porque sirve a Dios y a Dios le rinde cuenta. Pero el que nunca, y con esto concluyo, pero el que nunca ha experimentado estos milagros de Dios, que tiene solo conocimiento de Dios, va a ser superficial en su enseñanza como los escribas. No va a provocar ni hacer reaccionar ni a nadie, absolutamente a nadie. Y va a seguir en esta monotonía rutinaria, tradicional, enseñando una religión. Dios me libre, porque yo no quiero ser religioso. Y cuando me pongo religioso, porque yo a veces me doy cuenta que me pongo religioso, le pido al Señor o que el Señor me remese mi conciencia y me hace despertar. ¿Y sabe de la manera en que el Señor Jesús nos hace despertar cuando nos ponemos religiosos, prejuiciosos, legalistas? ¿Sabe de qué manera? Lo puedo mirar a través de las Escrituras y lo he podido experimentar personalmente. Cuando el Señor Jesucristo quebranta tu orgullo, tu soberbia, cuando el Señor Jesús, voy a hablar por mí, cuando el Señor Jesucristo me pega donde más me duele y cuando yo quedo tirado. ¿Qué puedes hacer tú? Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo a esta altura con casi ya 50 y casi 60 años? Oh, hermano, 60 años, qué increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Mi hija, entre paréntesis, mi hija Emilia va a cumplir el sábado 13 años, hermano. 13 años. Y como recuerdo como si fuera ayer cuando yo la vi nacer. O sea, el tiempo, como dice el apóstol Pedro, es un vapor. Pasa tan rápido, hermano. Y yo pienso en esto y digo, ¿qué va a ser de mí si el Señor, si yo me alejo de Dios? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Sabes cuál es mi conclusión? No voy a hacer nada. De verdad no me imagino qué pueda hacer de mí, hermano. Lejos de Dios. Y eso me hace aterrizar. Ese es mi cable a tierra. Ese es mi cable a tierra. Dios, como aquel publicano, siempre le pido a Dios, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Se acuerdan de ese publicano? Porque hay muchos hoy día, como los fariseos y escribas de la época, también hoy día hay fariseos y escribas que se jactan y que dicen, Señor, yo ayuno 2 días a la semana, como decía ese hombre que estaba delante del templo. Señor, yo doy todo, yo doy diezmo de todo lo que tú me has dado. Señor, y yo hago sacrificios. Señor, y yo hago esto. Señor, y te doy gracias, Señor, porque no soy como estos. No soy como este publicano. Y Jesús estaba mirando. Y el publicano que ni siquiera alzaba su mirada, estaba lejos del templo. Ese publicano decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús les dio una enseñanza a los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Ese publicano se fue justificado antes que este otro. Entonces, en conclusión, hermano, aquella persona que nunca ha experimentado los milagros de Dios, del perdón, de la sanidad, de la restauración, y que tiene solamente un conocimiento de Dios superficial, y es superficial, perdón, en su servicio a Dios, esa persona es inconstante. Y fíjate otra característica, como esa persona es inconstante y superficial en el servicio a Dios, esa persona siempre está desconforme con lo que sea, siempre va a estar desconforme. Una característica de aquellos que son superficiales, de aquellos que nunca han experimentado una relación personal con el Señor Jesucristo. Esta mujer aquí, en conclusión, a este primer punto, a este punto aquí, esta mujer nos da un gran ejemplo, que esta mujer, el Señor la sanó, pero esta mujer sirvió a todos.
sirvió con gratitud, sirvió con un ánimo. Y fíjate que esta mujer no se quedó acostada recuperándose. Dice inmediatamente se levantó, se le fue la fiebre, se levantó inmediatamente y comenzó a trabajar. Y comenzó a servir en gratitud, en honor, en servicio, en agradecimiento, en adoración a Dios. Y no solo al Señor Jesucristo sirvió, sino a los discípulos. Entonces, ¿qué te mueve a ti servir a Dios? Sirviendo a los santos, sirviendo en tu casa, sirviendo a tu esposa, sirviendo a tus hijos. ¿Qué te mueve? ¿La responsabilidad? ¿La obligación? ¿Qué te mueve? La provisión, ¿qué te mueve? Ojalá aquí el Señor nos enseñe que nos mueva el poder de Dios, que nos mueva la autoridad de Dios que Él nos ha dado, que nos mueva el agradecimiento a Él. Yo sirvo a Dios, o sea, bien digo, yo sirvo a Dios porque le amo. Y porque le amo a Dios y porque Dios me ama a mí y ama a mi esposa y ama a mis hijos, yo también le sirvo a Dios y le sirvo a mi esposa, a mis hijos, a los que me rodean, porque también ellos aman a Dios y Dios también los ama a ellos. Y como yo quiero servir a Dios, también le sirvo a Dios a través de ellos. Esa es la enseñanza, hermano. Esa es la enseñanza. En conclusión, debemos enseñar la palabra de Dios con poder, con autoridad, con convicción, a tal punto, si es necesario, dar nuestra vida por ese principio. Convicción, seguridad. Para enseñar la palabra de Dios con convicción, poder, tú debes examinar en tu corazón si realmente Jesús ha hecho un milagro en ti. Porque de lo contrario, vas a adquirir solamente un conocimiento y no sabiduría de Dios. Oramos a Dios por esta su enseñanza. Señor, gracias te damos por tu palabra, especialmente personalmente te doy gracias por remover mi conciencia, por enseñarme, por dar, Señor, énfasis a la enseñanza de tu palabra con autoridad, con poder sobrenatural que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, en esta noche, por todos mis hermanos aquí, que nos bautices con tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu Espíritu Santo, para poder, Señor, sumergirnos, para poder, Señor, investigar, mirar, leer, creer fielmente en tus palabras. Que tus palabras sean selladas, guardadas en nuestros corazones para crear en nosotros convicción, poder, autoridad y así provocar, Señor, en nuestra esposa, en nuestros hijos, Señor, en la gente que nos rodea, Señor, cuando hablemos de ti, Señor, podamos crear en ellos asombro, podamos crear en ellos, Señor, este impacto, podamos crear en ellos, Señor, esta esperanza de que en ti hay esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio con autoridad, con poder, con ese poder transformador, Señor. Pero primero debes transformar nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que nos establezcas en este rol y en este maravilloso ministerio de la evangelización, Señor, en nuestros corazones. Que podamos ser evangelistas, Señor. Que podamos compartir, Señor, tu palabra con otros que están en necesidad, pero con esa autoridad que viene de ti, con ese poder sobrenatural que viene de ti, Señor. No solo con nuestro conocimiento, sino con la sabiduría que viene de parte de ti, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, por tu enseñanza en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.